Las caras en la política dominicana, sobre todo en estas elecciones, continúan cambiando, mejorando, nuevas propuestas, y es precisamente el caso de Felipe Gavilán, quien es candidato a diputado por la circunscripción número 3 del Distrito Nacional por Opción Democrática. Muy buenos días y bienvenido a nuestro espacio. Buenos días, muchas gracias por la oportunidad. Qué bueno tenerte con nosotros. Siempre me gusta decir eso porque le da la oportunidad a cada televidente de conocer a su candidato, a qué está específicamente aspirando, cuáles son sus propuestas. Pero antes vamos a hablar acerca de tus inicios, cómo te insertas al mundo de la política, Felipe. Sí, básicamente me inserto a la política por tres razones fundamentales, bien sencillas. La primera es el ejemplo de un político que yo admiro mucho, que se llama Bernie Sanders, un político estadounidense que me ha demostrado que se puede hacer política basada en garantizar los derechos de la gente, que una política que no está financiada por el gran empresariado, ni el gran capital, ni nada por el estilo, sino que se basa en el crowdfunding, que quiere decir en el financiamiento ciudadano. Él llegó a acumular millones de dólares para su campaña, para financiar una campaña a base de donaciones pequeñas de 27, 20 dólares y cantidades así pequeñas que hacía que cualquiera pudiera participar en la política. Eso por un lado, que fue lo que me inspiró a que se pueda hacer una política que no es caravaneo, que no es da picapollo y 500 pesos, sino que se basa en garantizar derechos a toda la persona. En segundo lugar, la protesta de la Plaza de la Bandera me hicieron como que tener cierto despertar de qué yo estoy haciendo por mi país y qué yo puedo hacer. Yo me sentí mal cuando yo leí una frase que decía que la gente mala para ganar solamente necesita que la gente buena no haga nada. Y yo no quería seguir siendo esa gente buena, que yo soy bueno, yo soy un buen ciudadano, yo pago mis impuestos, todo bien, pero yo sentía que yo podía hacer más. Y ahí como que me empezó se prendió ese corazoncito y empezó a decir, yo puedo ayudar más a mi país. Y finalmente, el intento de golpe de Estado, ocurrido el 6 de enero en 2021, perpetrado por Donald Trump, que no quería reconocer la victoria de Joe Biden en aquel entonces, es decir, no quería reconocer la voluntad popular. Eso me hizo entender que la democracia hay que cuidarla. Eso que damos por sentado, que es simplemente unas elecciones libres, puede estar en juego si uno no participa. Lograste participar precisamente, hablando ¿verdad? de ese deseo de tú también ser parte de la política. ¿Lograste participar en las manifestaciones en la Plaza de la Bandera? Lamentablemente no, porque estuve enfermo en febrero de 2020 y luego vino el COVID y ahí sí es verdad que se cayó todo, pero realmente tenía mucho deseo de sumarme y empecé a estudiar, empecé a formarme y empecé a estudiar cómo es la política dominicana, empecé a estudiar a mis candidatos para ejercer por lo menos el voto consciente y por ahí empecé. ¿Tú de manera independiente empezaste a estudiarlo o tienes ya, bueno, a esta altura de juego sí tienes un equipo ya conformado, pero en ese entonces, ¿cómo iniciaste a conocer un poco más acerca de la política dominicana? Simplemente viendo más noticias, leyendo más periódicos, también hice un pequeño diplomado en políticas públicas en la Universidad de Barcelona, online, todo. Y por ahí me fui introduciendo y fui entendiendo la complejidad de la gobernanza y me he enamorado realmente de poder ayudar a las personas desde un lugar central como es el gobierno, en este caso sería el Congreso. Ingeniero en software, pero también eres licenciado en educación, mención matemática. ¿No estás ejerciendo ninguna de esas funciones o sí, o estos cambios, verdad? ¿Y cómo los relacionas con la política? Yo estudié educación en la Universidad Autónoma de Santo Domingo. Estudié educación porque yo siento que el país solamente va a avanzar según el pueblo se eduque. Y yo quería ser parte de esa transformación educativa a nivel nacional. Una cosa llevó a la otra. Yo estudié antes de que dieran el 4%. Lamentablemente los salarios no eran muy buenos. Entonces, aunque lo estaba estudiando, me incliné más por la ingeniería de software, que también se me da muy bien, por el pensamiento lógico y todo eso. Es lo que he ejercido por los últimos 10, 12 años. Y ahora está un poquito de lado por el tema de la campaña, pero es lo que me he dedicado profesionalmente en la última década. Me parece que estás aprovechando una brecha ahí que quizás tienen otros candidatos, y es el hecho de poder insertarse de forma más ferviente en las redes sociales, hablarles más orgánicamente a sus seguidores. Tú lo estás haciendo a través de tus plataformas digitales, tus redes sociales, y hablas de algunos temas muy puntuales y que evidentemente afectan a toda la sociedad. Háblame de cómo surge todo esto.
Sí, realmente yo nunca dejé de ser educador. Aún si estudié educación y no la ejercí, todo lo que yo hago tiene que ver con educación. En el tema del software, por ejemplo, yo hago muchos cursos de programación para que la gente aprenda a programar. Y en el caso de la política, yo hago videos educativos que tienen que ver con la política. Por ejemplo, hace 2 semanas yo hablé acerca de la ley del DNI, la Dirección Nacional de Inteligencia, y de una manera muy sencilla le expliqué a la gente, y a la gente le encanta, porque a la gente no le gusta no saber las cosas, no le gusta no dominar los temas, le encanta aprender, a la gente le gusta aprender. Quizás hay que ponérselo de una manera digerible y todo eso, pero yo pienso que se puede. Por ejemplo, ese video que yo hice del DNI llegó a más de 500,000 de visualizaciones, y estamos hablando de un contenido sin publicidad, totalmente orgánico y que se basa solamente en educar a la gente. Gracias a Dios en TikTok, por ejemplo, tenemos más de 100,000 seguidores y en Instagram más de 30,000. O sea, hay mucha gente que se está sumando a esta forma de hacer política que es educativa y que busca enseñarle a la gente cómo funciona nuestro país y qué podemos hacer para avanzar. Felipe, hay que reconocer que estás haciendo o tratando de hacer una política diferente, en el sentido de que estás buscando votos, o más bien estás tratando de financiar a través de donaciones tu campaña electoral. ¿Esto qué tanto te ha funcionado? Pienso que ha funcionado bien porque ya vamos por más de 500 donaciones y no estoy seguro que hayan otros candidatos que manejen ese volumen de cantidad de donaciones individuales. La donación promedio que a mí me han hecho va por los 500 pesos, pero más de la mitad de las donaciones, o sea, más de 200, de 300 donaciones son de menos de 100 pesos, de 120 pesos para abajo. O sea que se podría decir que prácticamente cualquier persona puede participar, cualquier persona puede sumarse a esta revolución política que busca incrementar el bienestar de las personas. Por ejemplo, yo la semana pasada celebraba que una persona me donó 20 pesos y yo lo puse en pantalla. Fue una donación a través de mi cuenta del BHD. Y yo lo dije, wow, mira qué bueno, 20 pesos. Esa persona dijo, wow, mira, tengo 20 pesos, yo quiero sumarme al proyecto de Felipe, yo quiero un mejor país, y yo quiero que Felipe no le deba favor a los grandes millonarios. Entonces, si cada dominicano, por ejemplo, me donara esos 20 pesitos, si cada elector de la C3 del Distrito Nacional me donara 20 pesitos, esos fueran 6 millones de pesos. Y ya con eso tú financias una campaña. Pero fíjate cómo esos 6 millones de pesos no me atan a un grupo económico, no me atan a un grupo empresarial, sino que me permiten ser libres para garantizar derechos a todas las personas. Y también tienes una especie de rendición de cuentas de cuánto se van sumando económicamente dentro de este mismo, ¿verdad?, parámetro que tú estás llevando para poder financiar tu campaña electoral. Esto, de cierto modo, ¿qué tanto ha sido para la gente? ¿Le ha gustado, no le ha gustado? ¿Has tenido esos comentarios despectivos? ¿Cómo ha sido la aceptación? La aceptación ha sido abrumadora. Por ejemplo, el otro día yo me estaba comiendo... Porque es muy diferente a lo que se hace. Sí, porque la buena política tiene que rendir cuentas. O sea, al final nosotros aspiramos a ser servidores públicos, aspiramos a servirte a ti. Entonces lo que estamos haciendo es mostrarte cuánto dinero tenemos a través de las recaudaciones, cómo le estamos gastando. Yo, por ejemplo, si hago un gasto, yo te muestro la factura en pantalla de, mira, yo fui a esta tienda, yo compré esto, tú sabes, busqué el mejor precio, porque se supone que yo tengo que utilizar ese dinero de la manera más efectiva posible. ¿En qué lo utilizas? Por ejemplo, lo he utilizado por stickers, volantes, yo hago volanteos, eso quiere decir que yo voy a los barrios a mostrar mis propuestas, y también le dejo a la gente un volante que tiene mi propuesta, tiene mi número de teléfono, tiene mis redes, para que sepan más de mí, para ese tipo de cosas que estamos utilizando las donaciones. Eres de Villa Consuelo. Cuéntanos acerca de esos recorridos que tú has estado realizando por la circunscripción número 3, que lo hablábamos detrás de cámara, que si te ven tu perfil, dicen, no, él es de la élite, no pertenece a la circunscripción número 3, pero sí eres de Villa Consuelo, naciste, te criaste en este mismo sector. Correcto. Sí, a mí me gusta decir que el barrio es diverso. O sea, pueden decirme que yo no parezco de Villaconsuelo, pueden decir que yo hasta parezco Popi, pero eso no, yo creo que no es correcto, porque no hay una sola persona en el barrio, no hay un tipo de persona en el barrio, sino que el barrio es muy multifacético, hay personas de distintas índoles, con distintos background. Entonces, sí, somos del barrio. Y segundo, con respecto a los recorridos, sí, yo he recorrido Villaconsuelo, Villa Juana, Villa Agrícola, en Sánchez Luperón, Capotillo, Espaillá, Gualey. La semana pasada estaba en Guachupita, el sábado pasado, y me ha ido muy bien porque yo tengo propuestas que tocan las necesidades de la gente. Yo tengo propuestas concretas, con soluciones concretas, acerca de problemáticas que sobre todo a las personas del barrio afectan. Pero son propuestas también nacionales, porque yo tengo propuestas que pueden afectar tanto a la clase media, a la clase alta, como también a una clase más humilde. Son 3 propuestas específicas, las has delimitado con estas propuestas. Hablemos y desarrollemos un poco para que la gente pueda conocer tus verdaderas intenciones. Así es, yo voy al Congreso, lo que quiere decir que yo voy sobre todo a legislar, fiscalizar y representar. Vamos a hablar primero de la parte legislativa, que es lo que la gente siempre asocia con los diputados. ¿Qué ley tú vas a hacer? ¿Qué es lo que tú vas a hacer?
Primero tenemos una situación que se da cuando tú vas a una consulta médica. Tú vas al médico, te haces una consulta, te hacen tus receticas. Algunos médicos te ponen la marca del medicamento en la receta e incluso hasta te dicen dónde tú tienes que ir a comprar ese medicamento. ¿Tú sabes por qué algunos médicos hacen eso? Porque lamentablemente tienen algún tipo de amarre, negocio, lo que sea, con la farmacéutica, con laboratorios, con cualquier tipo, con esa industria farmacéutica, de modo que reciben una comisión por recomendar ciertas marcas por encima de otras. Para que tú continúes ahí mismo, Felipe, que tú que has estudiado y has visto y te has inspirado también en la política de los Estados Unidos, ahí con las recetas médicas he visto que en los Estados Unidos utilizan los médicos, por ejemplo, si tú vas a un centro hospitalario, ellos envían hacia la farmacia más cercana o la farmacia que tú verdaderamente compras todos tus medicamentos y ellos les envían a esa farmacia tu receta médica de forma digital directamente a la farmacia donde la persona solamente tiene que ir a retirarlo. ¿Tú estás de acuerdo también que eso se implemente en algún momento aquí en la República Dominicana y pudiera funcionar? Funcionaría en tanto mejoremos la calidad de los servicios digitales, pero yo entiendo que sí, yo entiendo que sería incluso muchísimo más cómodo, así la persona no tiene que estarle tirando fotos. Además, eso tiene una cuestión muy interesante y es que así se puede tener un registro de los medicamentos que ha tomado la persona y eso forma parte de su historial clínico, lo cual es insumo para los futuros, para otros médicos que vean que necesiten ver cuál ha sido tu tratamiento histórico y te puedan hacer recomendaciones basadas en lo que ya tú te has tomado, si hay contraindicaciones y todo esto. En vez de tú preguntarle al paciente que tú te tomaste y el paciente, una pastilla rosada, que no saben, no saben, pero así puede tener un dato más exacto acerca de lo que ha tomado el paciente, así que me encanta. Y sí, con respecto a eso de Estados Unidos, algo que se hace ya también es que en la receta médica no se pone marca, se pone principio activo. El principio activo viene siendo como el ingrediente del medicamento, lo que tú te tomas para mejorarte. De esa manera, cuando tú vayas a la farmacia, ya sea que tú la lleves o la manden digital, tú vas a tener acceso a medicamentos más baratos, a marcas más baratas, y no vas a estar atado a la recomendación que tiene el médico, que puede venir de un visitador médico que lo convenció de una manera u otra de que su marca era superior a las demás. Así vamos a tener una libre competencia entre marcas y eso fomenta que vayan hacia la baja los precios de los medicamentos y eso va a salvar el bolsillo de la gente. En segundo lugar, tenemos una situación que se da en las emergencias médicas. ¿Qué pasa? Dios no lo quiera, tú tienes un accidente y ese accidente ocurre cerca de una clínica. A ti hay que llevarte a esa clínica. Tú no escogiste dónde tú ibas a tener un accidente, pero sucedió y hay que tratarte, hay que salvar tu vida, hay que salvar tu salud. Ahora, ¿qué pasa? Que si tú no tienes seguro o tu seguro no lo coge en la clínica y tú no tienes para hacer un depósito, no te aceptan, te rebotan. Lamentablemente hay personas que han perdido la vida. Yo el otro día estaba... Bueno, subiste también el caso de una joven que perdió la vida por eso. El caso de una joven que perdió la vida en el 2022 en la Clínica Independencia. La familia dice que porque no pudo encontrar a tiempo un depósito de 9,000 pesos. Yo pienso que es injusto que una persona pierda la vida de que por 9,000 pesitos y tenía seguro. Lo que pasa es que el seguro no lo cogían en la clínica, que o sea, era una persona asegurada. Eso es, ni porque tú pagues seguro tú estás asegurado y es un problema grave. Pero hay que entonces hay un trabajo mancomunado también con las aseguradoras. No, porque fue la clínica la que no lo quiso aceptar. O sea, el servicio... Entonces tiene que ver más con la clínica. Es la clínica. De cuáles seguros puede utilizar y cuáles no. Aclarar, no es que la ARS se negó a cubrirlo, es que la clínica se negó a recibirla. ¿Y eso se puede regular? Claro que sí. Mira, la ley 4201... Porque sí hay centros médicos donde hay ciertos seguros que no se utilizan, que ellos no lo aceptan. Ah, sí, ya eso sería otro tema. Yo ahora estoy hablando solamente de la parte de emergencia. Ya. Porque no es una consulta, no algo electivo, es una situación de emergencia que hay que resolver a todo el mundo. Tenga seguro o no, porque la vida es un derecho y la salud es un derecho. Consagraron la Constitución de la República. Yo lo que te decía es que para el tema de las emergencias, ya la ley 4201 prohíbe esa práctica, ya lo prohíbe, pero ¿qué pasa? Que la sanción es muy mínima, va de 1 a 10 salarios mínimos y yo pienso que eso es insignificante. Entonces, ¿qué es lo que yo propongo? Lo primero que yo propongo es que se cree un fondo, porque claro, la clínica es un negocio y merece... ganar dinero por proveer un servicio. Entonces yo propongo la creación de un fondo público que va a manejar el SENASA para aquellas personas de escasos recursos que tengan algún tipo de accidente cerca de una clínica, que puedan ser llevados, puedan ser tratados y el SENASA se va a encargar de cubrir el costo de los primeros auxilios, el costo de la estabilización de ese paciente. Ya luego, si es necesario, se puede, ya que está estable, ya está a salvo, ya está, tú sabes, su salud ha sido salvada, podemos transferirlo a un centro de hospitalario público. Y ahora, lo segundo es, hay que aumentar la pena también, porque aún así existirán clínicas que lamentablemente ven la salud como un negocio y no van a querer tratar a ese paciente. Entonces, ¿qué proponemos? Lo primero es
Eso ocurre porque el director, el administrador, el dueño de la clínica puso una política de no atender a personas de escasos recursos o que no tienen seguro. Entonces yo lo que se propone es darle cárcel. Eso es como una medida disuasoria. Eso es como decirte, mira, no te atrevas a hacer eso porque te vamos a dar cárcel a la persona que puso la política en esa clínica, llámese administrador, dueño o gerente de la clínica. Y en segundo lugar, aumentar la pena de la sanción económica, que de 1 a 10 salarios mínimos es muy poco, entonces proponemos que sea hasta 50 salarios mínimos para que se lo piense 2 veces, para que el castigo se sienta realmente. Entonces, y ya en tercer lugar, ya saliéndonos un poquito del tema de la salud y yendo al tema de las oportunidades laborales, ¿qué pasa? A la gente joven se le hace muy difícil conseguir su primer empleo. ¿Por qué? Porque no tiene experiencia. Pero no tiene experiencia porque no le dan trabajo. Entonces tú tienes como un círculo vicioso ahí que es muy difícil, del cual es muy difícil salir. Entonces, ¿qué es lo que yo propongo? Destrabar esa situación a través de incentivos fiscales a las empresas para que contraten a personas sin experiencia. De esa manera se beneficia la empresa que consigue un nuevo trabajador, paga un poquito menos de impuestos de manera temporal y también se beneficia el trabajador que se inserta en el mercado laboral, empieza a desarrollarse, empieza a adquirir experiencia y empieza a crecer. De esa manera también sacamos jóvenes de las calles, lo cual va a incidir en una tendencia a la baja de la delincuencia, es decir, vamos a tener menos delincuencia porque va a haber más oportunidades de empleo. Entonces, básicamente esas son mis 3 propuestas concretas que yo pienso que son logrables y yo pienso que pueden incrementar la calidad de vida de la gente, sobre todo en el tema del derecho a la salud, que es un derecho, no un negocio, y el tema de las oportunidades laborales que todas las merecemos. Claro que sí. Gracias, Felipe, por haber estado con nosotros esta mañana. Éxitos y bueno, tu campaña todavía continúa. Gracias, gracias. Sí, 19 de mayo son las elecciones para los diputados, así que vamos a votar todos. Gracias. Gracias a ti.